Rush nació en Toronto en 1968, aunque su primera etapa de grabaciones no comenzó hasta 1974. El trío estaba formado por Geddy Lee en bajo y voz, Alex Lifeson en guitarra y John Rutsey en batería. Su álbum debut, titulado simplemente Rush, mostró un estilo muy influenciado por el hard rock británico. Canciones como Working Man les dieron cierta notoriedad en radios de Estados Unidos. Sin embargo, pronto ocurrió un cambio decisivo. Rutsey abandonó el grupo por problemas de salud y fue reemplazado por Neil Peart. Con él no solo llegó una batería más compleja, también un nuevo mundo lírico, cargado de ciencia ficción, filosofía y fantasía. El segundo disco, Fly By Night de 1975, ya dejaba ver ese giro. Allí apareció el primer gran relato largo, By Thor and the Snow Dog, donde el trío mostró su gusto por las suites narrativas. Aún mantenían energía hard rock, pero ya se acercaban al progresivo. Ese mismo año lanzaron Caress of Steel, un trabajo ambicioso que incluía The Necromancer y The Fountain of Lamneth, dos piezas extensas que confundieron al público. Las ventas fueron bajas y la gira recibió el apodo de Down the Tubes Tour, porque parecía que la banda se hundía. En lugar de retroceder, Rush decidió apostar más fuerte. Así nació 2012 en 1976. El disco abre con una suite de 20 minutos que cuenta una historia futurista sobre un mundo dominado por sacerdotes del control. La música unía riffs potentes de Lifeson, líneas de bajo melódicas de Lee y la batería precisa de Peart. Fue el álbum que salvó al grupo. El éxito les dio estabilidad económica y, sobre todo, libertad creativa. Ese mismo año apareció su primer directo oficial, All the World's Stage. Grabado en Toronto, capturaba la energía de la banda en vivo y resumía su primera etapa. El álbum mostraba cómo un trío canadiense, que al inicio era visto como un imitador de Led Zeppelin, había encontrado una identidad propia dentro del rock progresivo. Al terminar este ciclo, Rush ya había consolidado su formación clásica, había enfrentado fracasos y había aprendido que arriesgarse podía ser la clave para crecer. De un inicio titubeante, pasaron a ser una de las bandas más prometedoras de la segunda mitad de los 70. Tras el triunfo de 2112, Rush se sintió libre para expandir su música. En 1977 lanzaron A Farewell to Kings, grabado en Inglaterra. El disco mezclaba guitarras eléctricas con sintetizadores y guitarras acústicas, mostrando un lado más sofisticado. Temas como Xanadu y Cygnus Is 1 marcaron el inicio de sus narraciones cósmicas y conceptuales. La banda demostraba que podía ser compleja y aún así mantener fuerza rockera. Un año después llegó Hemispheres, 1978. Allí completaron la historia de Cygnus en una suite de casi 20 minutos. El álbum es considerado uno de los más progresivos y técnicos del grupo. Canciones como La Villa Estrangiato son un despliegue instrumental que combina virtuosismo y humor. Con este disco, Rush alcanzó la cima de su etapa más ambiciosa, aunque también comenzaron a sentir el desgaste de estructuras tan complejas. En 1980, publicaron Permanent Waves. Aquí se nota un cambio de dirección. Los temas son más cortos. Las letras hablan de temas sociales y humanos, y aparece un mayor uso de sintetizadores. Canciones como The Spirit of Radio y Free Will se convirtieron en himnos de la banda. Este disco abrió las puertas a un público más amplio sin abandonar su esencia progresiva. El siguiente paso fue decisivo. Moving Pictures en 1981. Es el álbum más exitoso de Rush y un clásico absoluto del rock. Contiene piezas fundamentales como Tom Sawyer, Limelight, Wee Wesett y Red Barchetta. Aquí se combinan la técnica y la accesibilidad, logrando un equilibrio perfecto entre lo progresivo y lo comercial. La etapa se cierra con el directo Exit, Stage Left, también de 1981, grabado en Montreal y en Inglaterra. Este disco en vivo es considerado uno de los mejores de la historia del rock progresivo. Refleja la madurez del trío y recopila lo mejor de toda su trayectoria hasta ese momento. En este periodo, Rush pasó de ser una banda de culto progresiva a convertirse en un referente mundial. Supieron evolucionar, mantener la ambición creativa y al mismo tiempo encontrar un camino hacia un público más amplio. Era el cierre perfecto de su era más épica y la apertura a una nueva fase marcada por los sintetizadores y la búsqueda de sonidos modernos. Con el éxito de Moving Pictures,
Rush se encontraba en la cima. Pero en lugar de repetirse, decidieron abrir un nuevo camino. En 1982 lanzaron Signals. Fue un disco marcado por los sintetizadores y las influencias del New Wave. Canciones como Subdivisions retrataban la alienación urbana y se convirtieron en himnos generacionales. Aunque algunos fans extrañaron los largos pasajes progresivos, el álbum mostró que la banda seguía evolucionando. En 1984 apareció Grace Under Pressure, con producción de Peter Henderson. Fue un trabajo más oscuro, reflejo del clima político de la Guerra Fría. Letras sobre miedo nuclear y control social se mezclaban con sonidos electrónicos y caribeños. Temas como Distant Early Warning y Red Sector A mostraban un Rush preocupado por el futuro de la humanidad, pero aún con la energía intacta. 2 años más tarde llegó Power Windows, 1985. Aquí se potenciaron aún más los sintetizadores y las texturas digitales. Las letras de Neil Peart se centraban en el poder en todas sus formas: económico, político y social. Canciones como Big Money y Manhattan Project reflejaban esa mirada crítica. Musicalmente, fue un álbum más pulido y ambicioso en arreglos, confirmando que Rush podía adaptarse a los nuevos sonidos de los 80. En 1987, editaron Hold Your Fire. Fue quizás el disco más melódico y accesible de la banda en esa década. Canciones como Time Stands Still, con la colaboración de Amy Mann, mostraban un lado más reflexivo y humano. Aunque las guitarras de Liveson parecían quedar en segundo plano frente a los teclados, el grupo demostró que su capacidad de reinventarse seguía viva. El cierre de esta etapa llegó en 1989 con el disco en directo A Show of Hands, grabado en varias giras de la época. Recogía lo mejor de la era de los sintetizadores y mostraba la precisión de Rush sobre el escenario. En especial, se notaba la habilidad del trío para trasladar a la vida real un sonido lleno de capas electrónicas, sin perder contundencia. Durante estos años, Rush se consolidó como una banda que no temía arriesgarse. Pasaron de los largos pasajes progresivos a canciones más directas y modernas, sin perder su esencia. La crítica a veces fue dura, pero el público se mantuvo fiel. La década de los 80 terminó con un Rush distinto al de los 70, pero igual de creativo y relevante. Con la llegada de los 90, Rush buscaba un equilibrio entre lo moderno y su legado. En 1991 publicaron Roll the Bones. Fue un disco más ligero y optimista, con un sonido fresco que incorporaba rap en el tema homónimo. Canciones como Dreamline mostraban vitalidad y esperanza, y el álbum funcionó muy bien en las listas, demostrando que el trío podía conectar con una nueva generación. En 1993, lanzaron Counterparts. Aquí decidieron recuperar un sonido más crudo y centrado en la guitarra, en sintonía con el auge del grunge y el rock alternativo de la época. Temas como Animate y Stick It Out ofrecían un Rush más directo, con riffs potentes y menos presencia de sintetizadores. El disco fue bien recibido y mostró que podían adaptarse sin perder identidad. 2 años después apareció Test for Echo, 1996. Fue un trabajo variado, donde convivían canciones reflexivas como Resist con piezas de gran energía, como la que daba título al disco. La gira correspondiente reafirmó el lugar de Rush como una de las bandas más sólidas en vivo. Pero en 1997 la historia dio un giro dramático. La hija de Neil Peart murió en un accidente automovilístico, y 1 año más tarde falleció su esposa a causa de cáncer. El baterista se alejó de la música, y la banda entró en silencio. Parecía el final de Rush. Después de varios años de duelo y viajes, Peart encontró fuerzas para volver. En 2002 regresaron con Vapor Trails. El disco fue más duro y áspero que trabajos anteriores, sin teclados ni sintetizadores, centrado en guitarras densas y una producción directa. Canciones como One Little Victory y Earthshine transmitían una energía renovada, pero también la catarsis emocional del baterista. Ese mismo año la gira mundial quedó plasmada en Rush in Rio, un disco y DVD en vivo grabado ante más de 60,000 personas en Brasil. La pasión del público sudamericano sorprendió al grupo y revitalizó su carrera. Fue un regreso triunfal después de la tragedia. Este periodo mostró a Rush en una encrucijada. Lograron mantenerse vigentes en los 90, atravesaron pérdidas irreparables
y regresaron con más fuerza de la que muchos esperaban. La resiliencia de la banda se convirtió en un ejemplo de perseverancia artística y personal. Tras el emotivo regreso con Vapor Trails y el impacto de Rush en Río, la banda volvió a girar con fuerza. En 2004 celebraron sus raíces con Feedback, un EP de versiones de canciones que habían marcado su adolescencia. Allí rendían homenaje a grupos de los 60 como The Who, Cream y The Yardbirds. Fue un gesto íntimo, un regreso a los orígenes que mostraba su gratitud hacia la música que los inspiró a formar una banda. En 2007 editaron Snake's Arrows, con producción de Nick Raskulinecz. El disco recuperó la potencia guitarrera y una producción clara y expansiva. Temas como Far Cry y The Larger Bowl mezclaban reflexiones filosóficas con energía rockera. Fue muy bien recibido y dio lugar a una de sus giras más exitosas, documentada en el directo Snake's Arrows Live, 2008, que mostraba a un trío en plena forma. 5 años más tarde llegó Clockwork Angels, 2012, su último álbum de estudio y una obra conceptual. El disco narraba una historia steampunk sobre un joven que busca sentido en un mundo caótico. Musicalmente fue ambicioso y poderoso, con canciones como Caravan y Headlong Flight. Para muchos, fue un regreso al espíritu progresivo más épico, combinado con la madurez acumulada en décadas de carrera. La gira posterior incluyó una orquesta en directo y fue documentada en Clockwork Angels Tour, 2013. El último capítulo llegó con R40 Live, 2015, grabado durante la gira de su 40 aniversario. El setlist fue diseñado como un viaje en el tiempo. Comenzaba con canciones recientes y retrocedía cronológicamente hasta terminar con sus orígenes de bar. Más que un simple concierto, fue una despedida. Aunque nunca lo anunciaron de manera tajante, se entendió como la gira final de la banda. Poco después, Neil Peart se retiró oficialmente de las giras debido a problemas de salud. El 10 de enero de 2020, el mundo del rock recibió una noticia devastadora. Neil Peart había fallecido a los 67 años, víctima de un cáncer cerebral contra el que había luchado en silencio durante más de 3 años. Su muerte marcó un antes y un después, no solo para los seguidores de Rush, sino para toda la música contemporánea. Con él desaparecía uno de los bateristas más influyentes de la historia, un poeta de las letras y un motor creativo que definió la identidad del trío canadiense. Tras el fallecimiento de Peart, Geddy Lee y Alex Lifeson dejaron claro que Rush no continuaría. La esencia de la banda estaba en la unión de los tres, y sin Neil no tendría sentido seguir. Sin embargo, ambos mantuvieron su vínculo con la música, aunque de forma más esporádica y sin la presión de giras mundiales. Alex Lifeson lanzó proyectos aislados y colaboraciones. En 2021 presentó Envy of None, un proyecto alternativo junto al bajista Andy Curran y la cantante Maya Wynn, explorando un sonido más atmosférico y moderno. Fue bien recibido como una muestra de que Lifeson aún tenía mucho por decir con su guitarra. Por su parte, Geddy Lee se dedicó primero a escribir. En 2018 ya había publicado Geddy Lee's Big Beautiful Book of Bass, una obra monumental sobre su instrumento favorito, y en 2023 lanzó sus memorias, My Effing Life, donde relata con humor y sinceridad su historia personal y la de Rush, incluyendo las vivencias junto a Lifeson y Peart. Durante las presentaciones del libro, Geddy y Alex compartieron escenario, tocando algunos temas clásicos en versiones acústicas, emocionando a los fans con ese reencuentro. Aunque nunca han anunciado un nuevo proyecto conjunto formal, ambos mantienen la amistad y el respeto mutuo. En entrevistas recientes, han dejado abierta la posibilidad de hacer música juntos otra vez, pero siempre dejando claro que Rush, como tal, quedó sellado con Neil Peart.